para que este material también queda salvado y Pamela se los pueda compartir o les pueda indicar por dónde ustedes pueden encontrar el material. Todo esto queda disponible para ustedes. Y vamos a ver el tema de las tareas hoy, ¿ya? La actividad de las tareas es una actividad que facilita mucho el tema del trabajo, por ejemplo, en trabajos escritos. Actividades escritas funciona bastante bien porque nos permite hacer una corrección de manera súper directa con los estudiantes. Eh, entonces, uno, el tema de la gestión del tiempo me facilita porque no tengo que descargar archivos tanto y no tengo que ocupar un correo o el Google Classroom para poder, que es como una plataforma externa a Campus Virtual para poder gestionar la entrega de trabajos, ¿ya? Y lo puedo hacer en el mismo campus, la retroalimentación es bastante sencilla y yo también puedo dejar calificaciones directas. Les voy a mostrar cómo se hace, ¿ya? Entonces, voy a compartir pantalla para que comencemos a indagar cómo se ve esto. Yo como no está Pamela, que me ayuda mucho con el tema de admitir y con las preguntas, por favor ustedes, si hay gente que necesita que la admita, porque voy a estar yo solamente administrando el taller, me avisan ustedes por favor, si no se escucha, me escriben por chat, o ante cualquier eventualidad, ¿ya? Voy a compartir la pantalla. Perfecto. Entonces, ustedes pueden ver, vamos a iniciar esto desde cero. Si recuerdan, yo, por ejemplo, acá yo puedo ir a mi curso. Fácilmente, que ustedes cuando ingresan a su curso con su usuario, van a encontrar sus cursos en vista general. Simplemente ustedes van al curso que a ustedes les corresponde y van a activar la edición que va a estar en este formato. ¿Ya? En este caso vamos a ocupar la última tema. Y para ustedes, para añadir esto, simplemente al igual que todas las otras actividades o recursos, simplemente pueden añadir una actividad y buscan la tarea que es acá. ¿Ya? Simplemente seleccionan y se va a desplegar. Yo en este caso ya tengo una creada con anticipación, solamente por un tema de tiempo. Y cuando ustedes creen la tarea va a aparecer esto. Yo no he hecho absolutamente nada para que partamos desde cero, salvo ponerle el nombre, que en este caso siempre tiene que estar en función de cómo ustedes se organizan. ¿Ya? Puede que algunos docentes se sientan más cómodos vinculando la tarea con la clase, es decir, es la tarea 1 de la clase 4 y yo pongo tarea clase 4 y voy a saber que es la actividad 1 de mi calendario. Otros docentes lo que hacen es poner tarea 1, clase 4, ya de manera de tener una organización mucho más profunda. O sea, sé que es la primera tarea de mi cuarta clase, ¿ya? Eso lo dejo a criterio de ustedes según cómo en este sentido se puedan organizar de mejor forma y cómo tenga también más sentido también este término, ¿ya? Y en la parte de la descripción esto es súper importante. La descripción es una forma en la cual ustedes, al igual que en las otras actividades, ustedes dan instrucciones muy claras, ¿ya? Pero acá hay algunos trucos que ustedes pueden utilizar, quizás yo se los mencioné anteriormente, para poder, con las preguntas de desarrollo, para poder generar criterios más claros con respecto a qué voy a evaluar de la tarea, y de esta forma entregarle a mis estudiantes lineamientos que le permitan a él desarrollar de mejor forma esta actividad. Entonces, en este sentido, si se fijan, siempre necesitan que ustedes pongan la apertura de la tarea y el cierre, que sean súper explícitos en la temporalidad en los cuales ellos pueden subir su tarea. También sean súper concretos con el tema del límite de palabras, ¿ya? Puede ser límite de palabras o puede ser por cantidad de líneas. Ustedes definen eso. Ahora, es súper importante que tengan esto muy bien asignado porque tengan en consideración cuáles son las posibilidades que ustedes tienen para poder corregir esto. O sea, si tenemos 50 estudiantes, es súper poco abordable que pongamos un límite de 10 páginas. Probablemente podemos usar, no sé, 500 palabras, 400 palabras, hasta 1000 palabras para que ustedes puedan también tener los tiempos oportunos de revisión y de retroalimentar a sus estudiantes. No sea tan demandante tampoco para ustedes en la gestión, porque muchos de ustedes no tienen solo un curso, sino que tienen más de uno. ¿Ya? Entonces esto es súper importante
que ustedes tengan también súper claro el límite de palabras. Al mismo tiempo, pongan el porcentaje de ponderación. ¿A qué me refiero? Que es, por ejemplo, cuánto vale la actividad. Si la actividad vale un 15% total de la tarea, déjenlo muy explícito para que el estudiante esté en conocimiento de este tipo de porcentaje y ponderación de la evaluación, ¿ya? Yo sé que la mayoría de ustedes ya lo entrega de por sí en los programas de curso. Sin embargo, muchos estudiantes quizás lo ven a la rápida. No todos, pero algunos sí, y siempre es importante ir dejando esto súper manifiesto, o en otros casos, porque siempre se hacen ajustes en función de alguna negociación interna con el curso. Ya ustedes pueden ir cediendo, por ejemplo, mayor porcentaje en una o menor porcentaje en otra actividad en función de los desempeños, de las cargas académicas o de la flexibilidad que ustedes puedan negociar con los estudiantes. Entonces eso es súper importante que quede explícito en la descripción. Y acá cuando yo me refiero, por ejemplo, instrucciones en sí, criterios de entrega, cuántas palabras o la extensión, archivos, extra, etc. Esto también va en función directa, por ejemplo, en qué quiero hacer yo como pregunta de problematizadora o tema. Por ejemplo, si yo escribiese algo así como defina qué es Estado, como gran concepto si fuésemos profesores de política o algún tema por el estilo, o quisiéramos ver algún tema mucho más abstracto que considere tener que utilizar muchos conceptos, lo que yo necesariamente le voy a tener que entregar, y esto es una sugerencia que también les va a ayudar mucho a ustedes para el tema de la evaluación y la corrección, es poner concretamente qué le van a pedir para conformar esto de estado. Por ejemplo, no sé, una definición de un autor, argumentos, y aquí yo puedo numerar 2 argumentos con una cita cada uno de los argumentos, ¿ya? También yo le puedo pedir que ellos ejemplifiquen, den un ejemplo de esta definición, y además se considerará máximo, y les podemos poner acá 5 errores ortográficos o de redacción, ¿ya? Debe incluir una conclusión y las limitaciones y proyecciones. Es muy probable que yo ya le haya comentado este tipo de cosas anteriormente. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Y que yo... Superman. ¿Cuál es lo importante de esto? Lo importante es que lo que le permite a usted hacer este tipo de cosas es ir enumerando ciertas características. En las evaluaciones, y sobre todo el tema de la evaluación tipo rúbrica o tipo pautas de cotejo, incluso la evaluación directa, que es cuando uno lee y va corrigiendo directamente una respuesta, la forma más simple y objetiva para poder nosotros generar algún tipo de vínculo o encuentro entre el evaluado y quien evalúa es ir enumerando concretamente ciertos elementos que tienen que estar presentes sí o sí en una respuesta o en una evaluación escrita. ¿Ya? Este tipo de elementos de evaluación a mí me permiten, uno, quizás no tener una rúbrica, pero sí transparentar los criterios con los cuales yo voy a evaluar a mis estudiantes. Dos, me permite también a mí gestionar cómo voy a evaluar, bajo qué criterios objetivos o ya anteriormente establecidos con mis estudiantes, y también me ordena mucho y me simplifica mucho el tema de entregar los puntajes. ¿Ya a qué me refiero? Usted puede poner, por ejemplo, define qué es estado. Ese puede ser un punto, porque necesita que se haga una definición de un autor. Con 2 argumentos, con una cita cada uno. O sea, hay 2 argumentos, un punto por cada argumento y un punto por cada cita. O sea, ya vamos en 5 puntos. Den un ejemplo de esta definición, o sea, el ejemplo vale otro punto, 6 puntos. Se considera un máximo de 5 errores de ortográficos o de redacción.
Aquí ustedes pueden poner que si supera los 5 errores, pierde un punto. Entonces ya tenemos 7 puntos. Debe incluir una conclusión, 8, limitaciones, 9, y proyecciones, 10. O sea, le acabamos de enumerar 10 elementos que tiene que tener su respuesta, de los cuales va a recibir un puntaje por cada uno. Obviamente esta instrucción yo la hice súper a la rápida, y ustedes pueden aquí ir indicando ciertos elementos más importantes. Por ejemplo, debe incluir una conclusión que sistematice su opinión o sistematice cuál es la definición de Estado, las limitaciones que abarca esta definición y qué proyecciones o posibilidades tiene su definición elegida para, no sé, el ejemplo que usted consideró dentro de la respuesta. La idea es que siempre el estudiante sepa que va a tener que poner una definición, 2 argumentos, 2 citas, tiene que dar un ejemplo, no puede pasar de 5 errores, tanto ortográfico de redacción, y tiene que ponerle conclusión, limitación y proyección. Ya con esos elementos él ya puede tener una respuesta en mente y puede tener una estructura para responder. ¿Ya? Entonces, de esta misma forma, ustedes simplemente, en caso de que lean cualquier respuesta, pueden corregir en función inicial, por ejemplo, de ausencia o presencia. Es decir, si existe una definición, ya tiene la posibilidad del punto completo y ustedes pueden ahí ir trabajando en función de la calidad de la definición o la congruencia o la coherencia interna de esta misma. Por tanto, cuando hagan la retroalimentación y supongamos ustedes no le van a dar el punto, le dan un 0,8, le pueden dar una retroalimentación en función de una forma bien propositiva de hacerlo. Es decir, muy buena tu lección de definición, sin embargo, te sugiero que puedas, por favor, vincularla con estos elementos que habrían potenciado de mayor forma tu definición. ¿Ya? ¿Y por qué es importante que les comente esto? Yo les había comentado la importancia de la retroalimentación en funciones de generar, destacar lo positivo y las fortalezas de las actividades, pero también hacer propuestas más que una crítica directa, sino que cómo mejorar y cómo conseguir el esperable que nosotros necesitamos o que estamos buscando en nuestros estudiantes. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver más que nada en cómo yo redacto, cómo me dirijo al estudiante, más que en el fondo. ¿Ya? Es la forma en cómo yo hago esta retroalimentación que puede impactar muy positivamente en mis estudiantes porque lo estoy haciendo desde una propuesta de mejora, ¿ya? No una crítica a su desempeño. Entonces, este tipo de herramientas que es simplemente dentro de la misma pregunta ir enumerando qué elementos yo le voy a solicitar a mi estudiante me pueden de ser mucha utilidad para yo tener un marco de evaluación súper concreto en el cual me puedo mover y que el estudiante ya conoce con anticipación. ¿Ya? Otra buena estrategia es también que ustedes le puedan mostrar algún trabajo de semestres anteriores, si es que ustedes se basaron en un trabajo que han aplicado sistemáticamente, en qué ustedes esperan de una buena respuesta. ¿Ya? No necesitan decirle qué nota tiene el estudiante, que es el ejemplo de la respuesta, pero sí le pueden comentar que esta es una buena respuesta. Ahí, nuevamente, yo también tomen las salvaguardas de solamente poner una respuesta, no pongan qué persona es, ya pueden explicar este tipo de ejemplo de manera de salvaguardar también la identidad del estudiante y que esto tiene solamente fines educativos para sus estudiantes. La idea es que ellos también tengan una forma de modelación. En caso de que esto, que es como la forma en que yo estoy preguntando, fuese más complejo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de análisis de casos, es súper bueno un tema de modelación, incluso muchos bancos de casos vienen con ejemplos de cómo hacer los análisis, ya incluidos tanto en temas como de economía, en temas de macroeconomía, microeconomía, en temas de defraudación, y también en el tema jurídico hay muchos casos, bancos de casos que son públicos y que también hacen un análisis de cómo hacerlo como procedimiento. Lo cual a los estudiantes les va a beneficiar mucho a la hora de cómo tienen que abordar el caso que ustedes están consultando con los contenidos que ellos ya vieron, ¿ya? Y en este caso, es siempre importante que ustedes pongan mostrar la descripción, de manera que el estudiante una vez que abra la actividad o vaya siempre al campus virtual tenga esta descripción muy a la mano, sea muy visual, ¿ya? Al igual que la evaluación con el cuestionario, que él tenga todos los elementos a mano, ¿ya? Eso por primera parte. Ahora bien, ustedes también pueden subir un archivo donde se profundizan estas actividades o estas instrucciones de manera mucho más esquematizada en un Word. Ya muchos de nosotros también tenemos nuestros trabajos ya guardados en nuestras carpetas. Entonces lo que podemos hacer es dar una instrucción general
e indicar que la instrucción, que por favor lea la instrucción completa que va a venir vinculada en el archivo de Word de la actividad. Y aquí simplemente ustedes pinchan, van a seleccionar archivo, y eligen el archivo ya sea del computador o de su carpeta en Drive. Como ustedes tengan el archivo, seleccionan, y le ponen acá, por ejemplo, instrucciones. Tarea 1, clase 4, para mantener el mismo formato del título, y pongo subir. ¿Ya? Y listo. ¿Por qué es importante hacer este desglose o que esto tenga una vinculación con el título? El estudiante, cuando lo revise y lo descargue, va a saber inmediatamente, y cuando estén sus descargas, que estas son las instrucciones de la tarea 1, de la clase 4. ¿Ya? Entonces, para que haya una similitud es mucho más simple y no se presta ningún tipo de confusión tanto para ellos como para nosotros. ¿Ya? Esta es la primera parte del tema de la configuración. Acá no hacemos banco de preguntas, no hacemos nada. Es directamente ir a la configuración de nuestra actividad. Ahora bien, una de las cosas importantes es el tema de la disponibilidad, ¿ya? Y como se dan cuenta que hay varias cosas que están marcadas. Voy a sacarle la marca para poder explicar una por una. La fecha de entrega es la fecha de apertura. Al igual que en los cuestionarios, ustedes pueden poner, por ejemplo, que a partir de hoy, 1 de julio, a las, vamos a poner 17 horas, se va a habilitar el espacio para que los estudiantes puedan subir su trabajo o puedan subir su respuesta en función de lo que ustedes están preguntando. Cuando yo habilito la fecha de entrega, le voy a poner que la fecha de entrega va a ser el 2 de julio, y les puedo poner acá un horario de las 12 del día. Por tanto, se abre hoy día y se cierra mañana a las 12. Esto es tentativo. Ustedes pueden perfectamente pedir que el estudiante entregue antes de las 23:59 del día de hoy, de manera que ellos tengan cerca de 6 horas o 7 horas para poder desarrollar su actividad de manera ininterrumpida o manera estable, ¿ya? Ahora, si ustedes planifican o piensan hacer esto, es decir, dejar un bloque asincrónico, una de las cosas muy recomendables es que ustedes puedan dejar la clase sincrónica que esté vinculada con la entrega del trabajo para poder responder ciertas dudas o hacer comentarios con respecto a algunos contenidos, y después de la clase quizás dejar el espacio para que los estudiantes compartan las respuestas, ¿ya? Ahora bien, este tipo de actividades son súper complejas y súper difíciles de plagiar o copiar entre los estudiantes. A lo sumo, lo que van a poder ver son ciertas características de respuesta, pero preguntas literales es prácticamente imposible porque ustedes se van a dar cuenta de manera inmediata. Incluso cuando ustedes agregan o intencionan el uso de citas de los estudiantes, ustedes están, primero, están estimulando que los estudiantes tengan una forma de escritura más académica y que sus argumentos siempre estén validados a través de, ya sea publicaciones científicas o de artículos que ellos tengan que leer, pero al mismo tiempo ustedes pueden identificar fácilmente quiénes están plagiando por el uso de las citas. O sea, es súper poco probable que que distintos estudiantes ocupen las mismas citas. Pueden ocupar tramos o páginas de la misma cita, pueden parafrasear ciertas citas, pero es muy complejo que el mismo argumento se repita con la cita. Entonces, es una forma bastante buena para poder evitar este tipo de sucesos, que es como la copia, pero al mismo tiempo estimula también el tema de evaluar de manera más compleja las actividades y las habilidades y competencias de nuestros estudiantes en función de los contenidos que nosotros le estamos entregando, lo que estamos pasando y facilitando a nuestros estudiantes, ¿ya? Ahora bien, con estas dos fechas nosotros ya tenemos listo la fecha de entrega y la fecha de apertura. ¿Qué significa fecha límite? Si yo habilito la fecha límite, lo que estoy pidiendo al sistema es que, supongamos que lo voy a poner para el 2 de julio, y lo vamos a dejar para las 8 de la mañana, esto significa que el sistema va a dejar de recibir trabajos a las 8 de la mañana del día siguiente. Por ese motivo, uno de nuestros estudiantes, o varios de nuestros estudiantes, no pudieron conectarse porque tuvieron un problema técnico, eléctrico, hubo algún problema de fuerza mayor en varias localidades, ya sea un temporal, ya sea temas climatológicos, lo que sea. Si el estudiante no pudo ingresar antes de esta fecha, va a ser imposible que él suba al trabajo, no se puede. Ahora bien, si yo saco esta fecha, lo que el sistema va a hacer es recibir todos los trabajos. Da lo mismo la fecha, pero lo que me va a indicar a mí el sistema es que va con atraso.
¿ya? Es decir, me va a decir, Armin Ramos acaba de subir su trabajo con 6 horas de atraso, con 2 días de atraso. Por tanto, ustedes pueden anticipadamente ir diciendo que se va a penalizar el retraso en función de las normas establecidas por la universidad, o por la carrera, o por el departamento, de manera que ustedes puedan aplicar los descuentos o las medidas disciplinarias en función de ese tipo de reglamento, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Es importante porque a ustedes lo que los previene es de que los estudiantes los empiecen a inundar de correo, ¿ya? Y aquí vamos a volver un poco a las instrucciones que tienen que ver con el plan B. Siempre dejen un correo de consulta y es mejor anticiparse y tener siempre actuar de buena fe con nuestros estudiantes en vez de ser muy restrictivo. En este caso, no hay ninguna restricción extra porque el sistema mismo me va a indicar si el estudiante entregó con atraso o no. ¿Ya? Es como súper tajante en eso. De hecho, si uno lo entrega con minutos de atraso, te dice, lo entregó con 10 minutos de atraso. Entonces ustedes pueden ser permisivos en función de que si el estudiante tuvo un problema, se va a comunicar con ustedes y le va a indicar que tuvo un problema. Y ahí ustedes verán si es que aplican normas o sanciones con respecto a descuentos de punto o no. ¿Ya? Entonces yo les recomiendo que esto no lo habiliten. Ahora bien, si lo quisieran habilitar, denle una semana. O sea, no tiene sentido. Si alguien le entrega una semana después, probablemente va a tener un rojo porque no lo va a revisar usted o va a estar muy fuera de plazo. Pero siempre es mejor dejar esto inhabilitado para que el estudiante al menos pueda subir el trabajo. Ya tenga la opción de y no le mande el trabajo a su correo con una excusa o con la problemática que él tuvo, lo cual a usted le va a tener que llevar a corregir fuera del sistema. O sea, va a corregir quizás 45 trabajos en el sistema y va a tener que hacer 5 a mano. ¿Ya? Entonces, eso ya establece como desde el punto de vista de la gestión y el tiempo de ustedes ciertos problemas, porque se le pueden olvidar esos trabajos, le va a tomar mucho más tiempo hacer la corrección y después le envío la retroalimentación a sus estudiantes. Entonces, para evitar ese tipo de elementos, es mejor dejar la fecha límite sin habilitar. Lo que sí puede ser bastante útil es la recordarme de calificar. Esto, si yo lo habilito, lo que hace es a mí internamente, no lo va a ver nadie más que yo, el sistema me va a recordar que yo a partir del 3 de julio, y me lo voy a pedir que me lo recuerde al mediodía, el 3 de julio al mediodía me va a mandar una notificación de recuerde calificar los trabajos tanto. Entonces, esto es una buena función porque a mí me permite, por ejemplo, si tengo varios cursos, varias secciones separadas por el mismo curso por varias secciones, me va a permitir a mí empezar a ordenarme con las fechas de entrega, porque yo puedo incluso dejarle distintas fechas de entrega a distintas secciones, por lo cual voy a tener distintos plazos para poder enviar la retroalimentación y las notas correspondientes. ¿Ya? Esto también es opcional. ¿Sirve? Sí, bastante, porque siempre es buena una ayuda de memoria, sobre todo del sistema. ¿Ya? Al menos eso con la disponibilidad, el tema del tiempo. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ir a un tema que es súper importante, que son los tipos de entrega. ¿Qué significa esto? Los tipos de entrega son cómo se va a entregar la tarea o cómo el sistema va a poder recibir estas tareas. Yo les sugiero, por un tema de tiempo, cuando son respuestas, por ejemplo, de, no sé, 10 palabras, o sea, 10 páginas, o perdón, 10 líneas, o... Armin, ¿Sí? Armin, Sí, te te puedo hacer una escucho. consulta cuando tú hablas de a las distintas secciones del curso, ¿son distintos grupos de trabajo? ¿A eso le llamas No, secciones? por ejemplo, yo puedo decir que tengo, no sé, introducción a la economía. Sección uno es de Ya, 9 a 10, es de 9 a 10 y la sección 2 es de 11 a 12. Son dos grupos distintos de estudiantes, no grupos internos. Cuando los cursos funcionan con muchos estudiantes, en algunas facultades, carreras, lo que hacen es dividir grupos de 100 estudiantes, dos de 50. Entonces, en ya, ese ok, ya, no, caso, que no. sí, puede que yo ocupe más la nomenclatura, porque todavía no manejo bien con el tema de cómo se, administrativamente de la UFRO, pero otras universidades dividen los cursos que son muy grandes, los dividen en secciones con el mismo profesor, pero de manera que él tenga un curso A y el curso B del mismo curso, o el formato A y B del mismo Perfecto, curso, ¿ya? Claro, el ya, tema de los perfecto. grupos, Gracias, Armin. ya no, muchas gracias a usted. Eh, entonces,
Si tuviésemos, por ejemplo, estas secciones o distintos grupos gigantes de cursos o distintos cursos, me va a servir mucho el tema de la disponibilidad o el recordatorio de cuando tengo que calificar cada una de las entregas, ¿ya? Ahí, por eso yo les puse 3 de julio, considerando que es la misma entrega el mismo día, dándoles un día el 2 de julio, en caso de que tengan que entregar por ese motivo, ¿ya? Y ahí puede ser enfermedad, problemas personales, etcétera. Ustedes pueden, según sus propios criterios, ir considerando y sopesando cada una de las problemáticas de sus estudiantes y si es que amerita o no amerita algún descuento de puntuación u otra cosa, ¿ya? Ahora bien, en los tipos de entrega, y esto es súper importante, ustedes pueden pedir archivos enviados. Es decir, el estudiante lee la actividad y él en un Word de su propio computador escribe una respuesta, genera un archivo y lo envía, ¿ya? Funciona súper bien, no hay ningún problema. Pero yo les puedo sugerir que utilicen mejor la parte de texto en línea. ¿Qué significa esto? Que el estudiante tiene que escribir en el mismo Moodle. Deja un espacio, una especie de caja, donde el estudiante tiene que ingresar texto, ¿ya? Entonces, cuando yo después voy a la corrección de los trabajos, yo no tengo que descargar ningún archivo ni revisar archivos, sino que simplemente lo que hace Moodle es mostrarme las respuestas de cada uno de los estudiantes ordenadas alfabéticamente. Es decir, Armin Ramos, su respuesta está aquí, o su trabajo está acá escrito directamente en Moodle, yo lo leo, al lado de Moodle, al ladito, hay una, como en esta parte, hay una otra caja donde usted pone los comentarios de manera directa, y le pone la nota de forma directa. Entonces, en temas de gestión y en temas de tiempo, usar el texto en línea es mucho más fácil, es mucho más rápido que el tema de los archivos enviados, lo cual no usted debería descartarlo por ese motivo, ¿ya? Una buena estrategia que yo les recomiendo que le recomienden a sus estudiantes es que ellos escriban sus respuestas en un archivo de Word, porque lo bueno es que Word viene con autocorrección, entonces ellos pueden ahí ir eliminando todo tipo de aspectos formales que ustedes les pueden descontar en las respuestas, pueden ir minimizando la problemática de los acentos u otro tipo de errores, y luego esa misma respuesta la copian y la pegan en el texto en línea, de manera que a ustedes les queda de manera mucho más fácil y directa la corrección, ¿ya? Ahora bien, como ustedes ven, uno puede decir archivos enviados, y acá uno puede pedir el límite. Yo puedo pedir desde 10 a 1. Si ustedes quisieran que les envíen archivos, supongamos, el archivo, tiene que mandar necesariamente un archivo porque hay una fórmula, un cálculo, ya sea macroeconómico, ya sea una campana de Gauss, lo que ustedes consideren dentro de esta actividad que tenga que mandar, ustedes pueden pedir que él mande un archivo, ya sea una fotografía o de otro formato, que complementa la respuesta al texto en línea, ¿ya? Para esto ustedes pueden poner, dejen un anexo en un archivo, el anexo sobre, no sé, los límites, las funciones, o los elementos que están disponibles entre egreso e ingreso, o cómo calcular un CIF, o cómo hacer un plan estratégico, o cómo ustedes desarrollaron una carta GAN o un Canvas, ¿ya? O todo este tipo de elementos que son más visuales, que probablemente no van a poder realizar en la respuesta en texto, que está directamente en Moodle, porque tiene limitaciones, porque este es solamente de texto, ustedes pueden pedir que lo hagan en un archivo. ¿Y por qué es bueno siempre dejar limitaciones de archivo? Porque esto lo que a nosotros nos permite es que no tengamos que estar quizás revisando 2, 3 archivos distintos, a menos que nosotros queramos por una instrucción que las cosas vengan separadas, ¿ya? Ahora bien, si yo le estoy pidiendo con anexo, simplemente en el archivo al cual me sube, puede poner anexo 1, anexo 2 y anexo 3, y yo puedo ir viendo a qué corresponde cada anexo según la respuesta, ¿ya? Esto siempre que le estoy dando estas recomendaciones están en función de la gestión, en función de que ustedes no entren en confusión, no inviertan mayor tiempo del que deberían en la corrección y evaluación, solamente en gestión, sino que inviertan esos mismos minutos más en la retroalimentación, más en la profundidad de comprender la respuesta a su estudiante, etc. ¿Ya? Y como ustedes pueden ir viendo acá, si yo saco este elemento, es decir, yo no quiero estos archivos, yo no puedo hacer ninguna modificación. ¿Se dan cuenta? Ninguna. Pero yo dejé esta modificación y aquí puedo ir viendo qué voy a elegir. Entonces, le voy a poner un límite. Le puedo pedir que sea de 10 kilos, de 100 megas. Generalmente, con 100 megas un archivo está más que suficiente. Y por ejemplo, si yo le pidiera que me subiera imágenes, que es mucho más fácil de ver, porque él
por ejemplo, en un cuaderno puede hacer esto a mano y le puede sacar una foto y pegarlo, o mandar el JPG o en formato GIF. Simplemente, al igual que en las preguntas de desarrollo de los cuestionarios, voy a elegir y elijo donde diga imagen, archivos de imagen, quedan automáticamente todos seleccionados. Voy al final y guardo los cambios. Por tanto, el sistema solamente le va a permitir al estudiante subir imágenes. ¿Ya? Ahora bien, si supongamos que son varias imágenes y yo no quiero que varias imágenes vayan, yo cambio el formato y simplemente saco el tema de la imagen o lo dejo, pero le voy a agregar un archivo de documento. ¿Por qué? Yo le puedo pedir a mi estudiante que en un Word pegue las imágenes de los desarrollos o de los cálculos de fórmula o de lo que estén haciendo para yo tener una visión de manera más genérica. Es decir, abro el Word y tengo las 4 imágenes o las 3 imágenes correspondientes y no tengo que abrir, por ejemplo, 3 archivos de imagen distintos. ¿Ya? Entonces, según como ustedes les acomode más, como ustedes se ordenen, porque esto tiene que ver mucho también con la rutina que uno tiene de evaluación, que cómo la puedo complementar con estas herramientas. Yo le puedo solicitar el número de archivos y siempre lo tengo que dejar en consideración, tanto en este tipo de instrucciones como en las instrucciones escritas que pueden descargar. ¿Ya? Y por último, si ustedes quisieran ser más específicos con la cantidad de cuánto es lo que ellos pueden escribir, habilitan el límite de palabras. ¿Ya? Y esto es súper bueno porque si los estudiantes, como ustedes les van a indicar, que escriban su respuesta en Word para minimizar la posibilidad de errar con la ortografía o con la redacción, Word tiene un contador de palabras automático. Entonces ustedes pueden calcular y le pueden poner máximo 500 palabras, y acá en la instrucción, cuando ustedes ponen límite de palabras, le pueden poner mínimo, no sé, 350 palabras, y el máximo 500. ¿Ya? Y eso ya queda estipulado acá, en el límite de palabras. Es decir, el archivo o el texto en línea no les va a permitir escribir más de 500 palabras. Y siempre es bueno que ustedes dejen un rango, no lo dejen cerrado, porque puede que el estudiante, para poder llegar a las 500 palabras, pueda escribir entre medio, en verdad, texto o frases que no tienen ningún sentido, no refuerzan tampoco su respuesta o sus argumentos. En cambio, si hace una muy buena respuesta en 350 palabras, es súper útil, igual como las 500. ¿Ya? Tiene que ver con los estilos de escritura, tiene que ver con cómo yo abordo las ideas, cómo yo soy más concreto o menos concreto, con ciertas formas. Esas son las formas de escritura de cada uno. Entonces, siempre es bueno dejar un límite, un rango de palabras. Y ahí ustedes pueden sopesar 300 a 500, 350 a 500, 400 a 500, pero consideren que 500 palabras son aproximadamente una carilla o un poco más. ¿Ya? De hecho, si ustedes quieren hacer algo más específico, pueden tomar cualquier archivo de Word, seleccionan el archivo de Word y abajo en la franja azul aparece automáticamente la cantidad de palabras que acaban de seleccionar o marcar, para que tengan una idea de cuántos son en extensión las palabras que ustedes están pensando utilizar por respuesta. ¿Ya? Entonces, acá ustedes ponen los tipos de entrega, y si ustedes no quieren ningún archivo, es decir, el estudiante debe responder algo y citar de memoria y escribir directamente en el texto de Moodle, y que en este caso de campus virtual, simplemente ponen acá para que él no pueda subir ningún archivo y ustedes solamente van a leer el texto en línea, máximo 500 palabras. ¿Ya? Aquí siempre se pone el límite máximo, no el mínimo. Con esto ya ustedes ya tienen el tema de la apertura y cierre y tienen también el formato de entrega de su actividad. Si se fijan, en tipos de retroalimentación, ustedes acá hay distintas formas. Dice comentarios de retroalimentación, archivo de retroalimentación, comentarios en línea. Si ustedes ponen el texto en línea, que es lo que acabamos de hacer nosotros, les conviene bastante dejar habilitada la opción de poder comentar en el mismo texto en línea, hacer comentarios también de manera directa. ¿Ya? O lo pueden sacar y hacer los comentarios de retroalimentación en una caja que también está disponible acá. También pueden subir archivos. ¿En qué me refiero a esto? Si ustedes, por ejemplo, acá pidieron un archivo y la respuesta en texto estaba súper buena, pero las fotografías de las fórmulas del desarrollo que ellos hicieron tenía ciertos ripios, ciertos problemas, no habían cosas que no eran correctas,
ustedes pueden subir un archivo a partir de subrayar, a partir de marcar con el mismo pulsor que estoy haciendo yo, ir marcando ciertas cosas o en el mismo archivo que ustedes le subieron, indicar algún elemento extra. ¿Ya? Eso también tiene que ver con cómo ustedes hacen la retroalimentación de manera habitual, cómo se sienten más cómodos. ¿Ya? Entonces, por defecto, estos dos elementos ya vienen listos y si ustedes quieren el comentario en línea, lo pueden activar. Ahora, cualquier duda, como siempre les comento, ustedes si se fijan, acá hay un símbolo de interrogación y simplemente van al símbolo y les va a decir qué significa esto. Si se activa, el texto de la entrega será copiado en el campo de comentar o implementación durante la calificación, haciendo más sencillo realizar comentarios. ¿Ya? Es decir, si ustedes ponen sí, va a aparecer el texto acá y yo puedo comentar de manera inmediata. No tengo que hacer ninguna gestión extra, siempre y cuando esté habilitado el texto en línea. ¿Ya? Entonces, si yo habilito esto, la recomendación es que le ponga sí a esto. Y estos dos los deje que vienen ya por defecto. Configuración de entrega tiene que ver con el tema de las notificaciones. Y esto es súper importante. Acá dice, requiere que los alumnos pulsen el botón de envío. Si usted le pide que no, no lo van a hacer, simplemente se sube y queda enviado. Ahora, si usted le pone que sí, va a pedir al estudiante que haya como un paso extra para que pueda enviar. ¿Para qué sirve esto? Si yo pongo que necesita este botón, yo puedo subir un trabajo y mi trabajo puede quedar en borrador. ¿Ya? Incluso yo puedo escribir en el texto en línea, pero si yo no aprieto enviar de manera específica, como este otro botón o este paso extra, ese trabajo puede quedar en borrador hasta que yo esté como completamente seguro de subir y apretar el botón, de manera que puedo salvaguardar esa información. Y si no, no lo envío hasta que esté completamente seguro. ¿Ya? Es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega. Esto déjenlo en no, porque esto funciona cuando yo pido prerequisitos. Por ejemplo, que el estudiante tenga que, para poder responder esta tarea, tenga que tener su nota subida o saber de su nota, yo le puedo poner este prerequisito. ¿Ya? En ese sentido, son condiciones que son más complejas y en verdad no tienen un sentido más allá de la restricción a los estudiantes. Entonces, la recomendación que hacemos es que esto lo dejen no, pero esto lo puede dejar en sí. Tiene una función de salvaguardar borradores. También lo puede dejar en no, porque el borrador el estudiante lo puede hacer en el mismo Word en el que esté trabajando y que luego copia y va a dejar pegado el texto en texto en línea. ¿Ya? Entonces, y permitir la reapertura significa que si yo permito que después de la fecha de entrega, los estudiantes pueden volver a subir trabajo. ¿Para qué funciona este tema? Funciona, por ejemplo, con trabajos en los cuales yo el mismo texto lo voy a corregir para que ellos puedan trabajar sobre el mismo texto una y otra vez y no hacer más tareas. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuáles son los pros y los contras? El contra de esto es que yo en algún momento puedo perder el hilo, se puede desordenar ciertos elementos con respecto a que yo hago varias reaperturas del mismo trabajo. En ese sentido, sale más funcional yo hacer la actividad 1, que es entrega o hito 1, entrega o hito 2 y entrega final. Y el estudiante va a ir teniendo retroalimentación y notas por cada una de las entregas y el sistema me las va dejando de manera súper evidente, me va dejando esta información dentro de los seguimientos o dentro de las calificaciones o los informes de notas que yo vaya creando. ¿Ya? Si yo dejase, por ejemplo, manual, puedo poner la cantidad de veces que yo permito la reapertura. Si yo esto lo dejo como nunca, no va a pasar nada. Y si lo dejo como automática hasta aprobar, significa que el estudiante va a tener las posibilidades de aprobar esta entrega las veces que yo estime conveniente. Es decir, Armin Ramos entregó su trabajo y tiene un 3. Yo retroalimento y le llega su retroalimentación. Permito que Armin Ramos trabaje sobre esa mejora, vuelva a enviar el trabajo y yo veo nuevamente este trabajo hasta que él logre calificar con una nota superior a 4. ¿Ya? Y esto tiene un poderoso efecto formativo, pero al mismo tiempo lo que involucra es que yo como docente tenga que estar súper pendiente de las entregas de muchos de mis estudiantes. Y eso requiere quizás en cursos masivos o cursos más grandes, un tiempo del cual yo no dispongo. Entonces, y también tiene que ver con un objetivo. Si el objetivo de la actividad es un objetivo formativo, es decir, estoy construyendo un portafolio, un proyecto
que es semestral, ahí tiene mucho sentido. Pero si estoy pidiendo tareas o entregas como, por ejemplo, un microensayo, un artículo, un análisis de caso, etcétera, quizás ahí no tenga mucho sentido y yo lo deje esto como nunca, porque es la primera entrega y esa va a ser la nota final de mi estudiante. ¿Ya? Luego vamos a configuración de entrega por grupo. ¿Qué significa esto? Si yo quisiera generar los grupos, tendría que haber generado los grupos desde un inicio. ¿Ya? Después, si ustedes quieren, les puedo mostrar cómo se generan los grupos. Si yo pongo que sí, me va a desplegar todos estos elementos. Dice, se requiere formar parte de un grupo para realizar la entrega. Ya. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo al inicio de la actividad les dije que este era un trabajo en grupo y cada uno de ellos ya se formó, me mandó las personas del grupo, yo creé los grupos con los nombres. Pero siempre en los cursos quedan estudiantes que quedan sin grupo, porque no pueden conectarse, porque no tienen muchos conocidos, porque a veces motivo. ¿Ya? Si yo dejara esto que se requiere formar parte de un grupo para realizar el trabajo y pongo no, ese estudiante perfectamente me puede mandar el trabajo de manera sola. ¿Ya? ¿Cuál es la dificultad de esto? Que yo voy a tener que estar revisando quién y sí y quién no está trabajando en grupo y probablemente pierda el sentido o el objetivo de mi actividad que trabajen en grupo los chicos. Entonces, si yo le pongo que necesariamente tiene que formar parte de un grupo para entregar, el estudiante va a tener que buscar dónde poder él integrarse a un grupo y yo lo único que hago es modificar y poner su nombre en el grupo que corresponda. ¿Ya? No hay mayor dificultad que eso. Y de esa forma, yo también estoy estimulando a que el estudiante que no tenga un grupo, sí trabaje en equipo. Puede que yo le busque un grupo de manera al azar y le designe arbitrariamente un grupo, o puede que él gestione y pueda buscar su propio grupo. Pero la idea siempre tiene que estar vinculada al objetivo de por qué yo estoy pidiendo que hagan trabajos en grupo. Ya siempre hay un objetivo pedagógico y también un objetivo docente. Tiene que ver con la profundidad del trabajo, tiene que ver también con que yo puedo corregir menos evaluaciones, pero que tengan un carácter mucho más complejo y que la evaluación está pensada para ser de manera integrada con otras personas y que ellos puedan trabajar en equipo para fomentar estas competencias en mis estudiantes. ¿Ya? Entonces, si yo trabajo en equipo, siempre debería poner esto como sí, para que los estudiantes tengan que estar en un grupo. ¿Ya? Se requiere que todos los miembros del grupo entreguen, esto tiene que ir en no. ¿Qué significa esto? Significa que con que un estudiante, es decir, yo, Armin Ramos, formé equipo con Pedro, Andrea y con Juan, si Juan entrega, los cuatro entregamos. Si yo le corrijo a Juan o a Armin, a los cuatro le llega la misma retroalimentación, corrección y nota, ¿ya? Porque el sistema ya vinculó el nombre con la entrega del trabajo. Entonces, en este sentido, simplemente pongo no. Y acá, en agrupamiento para los grupos, esto lo dejo en ninguno. ¿Pero qué significa esto? En algunas actividades, muy pocas, o sea, da muy pocas veces, hay una integración de que un mismo individuo participa en dos grupos, ¿ya? Cuando eso sucede, yo puedo poner agrupamiento. Y en ese sentido, como yo no tengo ese ejemplo, porque no tengo ningún individuo en dos grupos, no se me va a activar. Pero de ser así, se va a activar un formato. Y yo los puedo ir eligiendo o puedo ir haciéndolo de manera parcelada, por tiempo, por otros criterios, ¿ya? Pero en este sentido, déjelo siempre en ninguno porque esto no se debería utilizar. Existe, sí, pero es súper complejo aplicar esta actividad, al menos con las tareas en grupo. Ya de por sí hacer tareas en grupo ya es complejo, ¿ya? Entonces, si dejamos las tareas en grupo, ponemos entregar sí y siempre está en sí. Avisos, también es importante. ¿Qué significa esto? Te dejé un comentario en el chat, por favor. Ah, ya, vamos a ver, lo voy a ver al tiro. Un segundito. Estoy. Aquí veo el chat. Dice, ¿indicaste que puede generar? Sí, ya. Perfecto. Sí, lo que pasa es que hay una forma de hacer grupos que es aleatoria. Es decir, yo puedo pedir que el sistema genere los grupos de manera azarosa. O sea, si yo le puedo definir a Campus Virtual que me forme 10 grupos con los estudiantes que hay. Y él elige el formato, no tiene ningún tipo de criterio para hacerlo. Y la forma manual
es que yo voy a la sección de grupos, hago los 10 grupos, porque le pedí a mis estudiantes que ellos se organizaran con los grupos, y yo a partir de la lista simplemente voy moviendo de un lado a otro. Cuando termine de hacer esto, les voy a mostrar cómo funciona ese elemento, que es bastante rápido, fácil, para que ustedes tengan una noción mucho más completa de esto, ¿ya? El tema de los avisos es importante. ¿Por qué es importante? Porque ustedes pueden pedir que se les envíe avisos de entregas a los estudiantes cuando se les califican. Es decir, cada vez que los estudiantes califican o dejen su trabajo, les va a llegar una notificación a Campus Virtual. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden saber cuando los estudiantes están entregando. Ahora bien, ustedes pueden pedir que a ustedes les llegue notificación cuando se envíen trabajos fuera de plazo. ¿Ya? Es decir, ustedes pueden pedir no acá y sí aquí, de manera que les puedan a ustedes entregar solamente las notificaciones que están fuera de plazo. El resto, que les lleguen 60 correos, notificaciones de que Armin Ramos, Jorge, Juan subieron su trabajo, quizá no tenga mucho sentido en función de que van a estar muy pendientes o va a ser un distractor. Pero sí me va a interesar tener a mí, dentro de estas notificaciones, un elemento concreto de quién están entregando fuera de plazo, porque ya el sistema me lo dice, pero yo al menos visualmente ya puedo ver, chuta, hay 4 estudiantes que están fuera de plazo. ¿Estarán estos estudiantes con sus correos enviados de justificándome por qué lo hicieron? Entonces, en este sentido, el sí funciona bastante bien, ¿ya? Y valor por defecto para notificar a los estudiantes, esto es por defecto, es decir, ustedes corrigen y automáticamente lo que hace el sistema es decir, tu calificación está lista, ingresa a tu curso, y el estudiante automáticamente ingresa, ¿ya? Eso es lo que hace este sí, para que ustedes tengan en consideración esto. Por defecto viene el no, y ese sí. En calificación, como ustedes pueden ver, viene ya por defecto el tema de la escala, o las puntuaciones máximas. Y acá me quiero detener porque esto igual es un poco complejo. Yo puedo pedir por escala, y acá yo puedo poner escala de 1 a 7, ¿ya? U otro tipo de escala bien, muy bien, lo que yo necesite, pero si pongo escala ya viene con la escala por defecto que programó acá la dirección de tecnología o la dirección de la Universidad de la Frontera, para hacerlo mucho más simple. Si yo lo elijo por puntuación, yo aquí incluso puedo modificar la opción punto y ponerle 70. Entonces puedo calificar de 1 a 70. ¿Ya? Y simplemente, si ustedes se fijan, dice método de calificación. Calificación simple directa. Este tipo de calificación está súper de la mano con la instrucción que yo hice acá arriba. ¿Por qué la dejé de esta forma? Porque esta es la forma más usual de las cuales los docentes calificamos. ¿Ya? Y tiene que ver con que yo doy los criterios, indicadores dentro de la misma pregunta de instrucciones y califico en función de eso. ¿Ya? Es decir, pongo retroalimentación y le pongo una nota que puede ser un 68, un 55, etcétera, en función de la suma de puntaje. Ahora bien, si yo quisiera probar otro tipo de calificación, existen 2 más, que está la guía de evaluación y la rúbrica. ¿Ya? La rúbrica, a quienes les interese, la podemos ver después de que termine de programar esto, para poder modificar, porque tiene unos elementos extras. ¿Ya? Pero es bastante útil, sobre todo para quienes ya tienen rúbrica o están evaluando así o desean empezar a evaluar así. Las rúbricas quedan guardadas igual como en el banco de preguntas. Ustedes pueden tener como una especie de banco de rúbrica. Y simplemente después, a medida que pasan ciertas actividades, pueden ir complejizando una rúbrica para ir aumentando el nivel de exigencia con respecto a un trabajo, que puede ser semestral o por el bloque, o en los proyectos o en otro tipo de trabajo de más largo aliento. ¿Ya? Ahora bien, como yo les digo, voy a dejar en esta opción acá, lo cual si ustedes quieren podemos ver en un rato más el tema de la rúbrica, si lo desean. Y acá me dice calificación para aprobar. Yo le puedo poner un 4, que esa es la nota, porque recuerden que la escala es de 1 a 7, o lo puedo dejar en 0. ¿Cuál es la única función de esto? Que el sistema me avisa quién está por encima o por debajo de esta calificación. Lo cual puede ser un input, pero también yo lo puedo hacer manualmente porque tengo las notas ahí bastante visibles. ¿Ya? Esto no, si ustedes lo desean, le pueden poner un 4, o le pueden poner un 5 nota de calificación, pero el 4 es la nota de calificación, y el sistema les va a avisar quiénes están debajo de esta nota. ¿Ya? Si hay un 3.8 les va a decir
esto con algún color o va a quedar destacado dentro del sistema. Y si ustedes se fijan, acá dice ocultar identidad, ¿ya? ¿Qué significa esto? Se lo voy a poner para que ustedes lo puedan ver, pero es bastante buena. La ocultación de identidad de calificador oculta a los evaluadores la identidad de los estudiantes. Es decir, si yo activo esto, yo no voy a saber a quién estoy evaluando. Estoy evaluando el trabajo, pero no la persona. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera empezar a hacer algún tipo de investigación, algún tipo de trabajo, y yo empiezo a hacer variables, estoy un poco hablando en voz alta, pero si yo quisiera ver variables de comportamiento versus desempeño de estudiantes, si yo corrijo acá y me doy cuenta que los estudiantes que quizás tengan una conducta mucho más disruptiva, no sean tan ordenados y sí sean muy preguntones o desordenen en la clase, ya sea virtual o presencial, tienen un alto desempeño. Yo puedo incluso hacer un paper, un artículo con respecto a mi experiencia, ¿ya? ¿Por qué y cómo lo valido? Porque yo fui un par ciego. Yo al corregir nunca supe la identidad de las personas hasta que después de que estaban corregidas. Entonces, eso es lo que quita muchas veces el tema de los sesgos, el tema de los prejuicios que podemos arrastrar nosotros con respecto a nuestros estudiantes o nuestras estudiantes en función de sus características psicológicas, de su carácter de personalidad, ¿ya? Entonces, ¿por qué está esta opción también? Porque en algunos casos quienes evalúan no es el mismo docente, sino que puede ser los ayudantes, los tutores que son parte del equipo docente. Entonces el docente lo que quiere es probablemente eliminar cualquier tipo de sesgo dentro de la evaluación y lo deja como ocultar identidad. Es decir, una vez que la calificación ya está lista, está enviada, la documentación está ok, se va a poder sistematizar de quién era el trabajo que fue calificado. ¿Ya? Esta es una buena opción, como se nos indicaba, para el tema de investigación propia, ya sea un estudio etnográfico, donde yo puedo escribir sobre mi experiencia docente y quiera publicar en alguna revista de carácter universitario educacional, ya sea Scopus o lo que ustedes estimen conveniente. Acá en Chile tenemos, por ejemplo, la revista Austral. Ustedes pueden, todos los fines de año, pueden publicar sus experiencias. Está también el ECAT, que se hace en Santiago, y ustedes pueden asistir a través de un seminario online o pueden ir a través de recursos de la universidad a presentar su experiencia en función de alguna innovación y cómo ustedes corrigieron con el sistema de los par ciegos y vinculándolo a otro tipo de condiciones ya de características o correlacionales con respecto, no sé, a lo emotivo, al comportamiento, a lo que ustedes estimen conveniente, ¿ya? Entonces, para eso es bastante bueno el tema de ocultar la identidad. Y lo tienen como opción acá bastante simple. Esto, flujo de trabajo, déjenlo en no. Lo que significa es que les va a dar un flujo de trabajo de corrección continua. Déjenlo en no para que ustedes puedan corregir quizá en 1 hora, 10 trabajos, o un día los corrigen todo, o pueden pasar 2, 3 días en función de sus tiempos, para que el sistema no los moleste con respecto a un ritmo de corrección. ¿Ya? Entonces, esto ya lo tenemos más o menos visto, el tema de la puntuación y la escala. Acá, por ejemplo, dice... Disculpa, te hice otra sí. consulta. Vamos, estoy un poquito... Dice... sí, exactamente. Buena pregunta, profesor. Sí, como este módulo es un sistema norteamericano y la puntuación es de 1 a 100. Pero al hacer la adaptación a campus virtual, lo que hicieron acá fue modificar todas las condiciones para dejarlo al 60% hasta el 4. Ya que está bajo la reglamentación de lo que pide la universidad como reglamento. Entonces, va de 1 a 7 la calificación. Si ustedes se dieron cuenta, yo pongo calificación y si el estudiante tiene todas malas va a tener un 1, no va a tener un 0. Que fue una de las preguntas que me hizo una de las profesoras en otro de estos talleres, que ella siempre dejaba como a 6. Entonces yo le decía, no, déjelo a 7 porque en verdad si usted modifica del 1 a 6, después le agrega un punto, puede sesgar la nota, puede reflejar no necesariamente la evaluación, puede reflejar exactamente en qué nivel está su estudiante, porque hay que hacer algunas adecuaciones con respecto a los puntajes. Entonces, sí, muy buena pregunta. La escala va al 60%, lo que significa que el 4 ya está al 60%, ya porque es de 1 a 7. Entonces, vamos a ir acá a calificación, y en ajustes del módulo, dice disponibilidad, mostrar página del curso. Acá nosotros ya lo tenemos, que es esto. Cuando yo active esto, se muestra automáticamente esta información.
Y si se fijan, yo pongo modo de grupo, y yo supongamos que acá arriba, donde dicen en configuración ya estaba el grupo activado, yo acá pongo grupos. Y voy a poner grupos separados o visibles. ¿Qué significa esto? Si yo pongo grupos separados, significa que yo no voy a poder ver quién es quién de qué grupo. ¿Ya? Si yo pongo grupos visibles, así, yo puedo ver a los estudiantes de cada grupo, porque al lado del nombre mío, Armin Ramos, va a haber un paréntesis con el número 6 o el número 5, que es el grupo 5 o el grupo 6. Es súper simple, ¿ya? Esto también tiene que ver con el tema de gestión. Y acá, si yo, por ejemplo, quisiera agregar restricciones, es decir, que una cantidad de grupos tuviese acceso a la misma actividad en diferentes fechas o bajo distintas restricciones, yo aquí lo puedo agregar. ¿Ya? Entonces yo puedo apretar acá, añadir restricciones de acceso, y vamos a esperar un momento porque parece que está un poco lento esto. Oh, no quiere... ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Sí, ya. No sé qué pasó, pero el sistema no quiere mostrar el tema del agrupamiento. Ya, pero en fin, no quiere mostrar el agrupamiento, pero aquí aparecería una pequeña caja de color verde y hay por fecha, es decir, ustedes pueden poner restricción al grupo 1 para que se le abra de 1 a 2 del día 1 de julio, al grupo 2 de 4 a 5. Entonces pueden ir parcelando para que los estudiantes quizás no vean el trabajo entre sí, lo cual tampoco tiene mucho sentido porque se propone que ellos puedan ir discutiendo estas cosas. La idea es generar que ellos puedan ir aprendiendo. Ustedes pueden poner restricción, por ejemplo, por notas, es decir, los estudiantes que no tengan una nota específica no puedan participar de este tipo de actividades, etcétera, ¿ya? En este sentido, por ejemplo, las restricciones funcionan bastante bien, por ejemplo, cuando hay secuencias, que el estudiante tenga que responder la parte 1 de la tarea para poder acceder a la parte 2, ya sea un caso clínico donde usted le da una información parcelada que él tiene que tener un diagnóstico y luego le entregan otra información que quizás cambie el diagnóstico 1 y así sucesivamente. Funciona bastante bien, pero en estos casos, por tema por nota o por fecha, no tiene mucho sentido en verdad, ¿ya? Qué raro que no se me quiso abrir esta parte, pero bueno. Restricciones de acceso, acá déjenlo tal cual está, ¿ya? De hecho, le voy a sacar la configuración de... vamos a sacar esto. Y, por ejemplo, si aquí dice configuración de entrega por grupo, ustedes ponen no. Y aquí, aquí está. Calificación, estamos acá abajo, aquí. Y en restricciones de acceso, esto déjenlo tal cual está. No se preocupen. Si hay alguna restricción que ustedes quieran indicar, por ejemplo, en añadir las restricciones de acceso, ustedes aquí pueden poner, por ejemplo, que el estudiante tenga algún tipo de fecha, tenga algún tipo de calificación, si es por el grupo, solo los estudiantes que permanezcan en el grupo determinado, o a todos los grupos, etc. Ya, acá ustedes pueden ir eligiendo los formatos, y por ejemplo, si ponen esta, ustedes aquí ponen que tenga que haber terminado, por ejemplo, el tema 1, para poder avanzar al tema 4 o a esta actividad. ¿Ya? Entonces, ahora bien, ¿cuáles son los pros y los contras de esto? Siempre hay un pro y un contra. El pro y el contra es que puede haber estudiantes que no hayan entregado la tarea 1 por ese motivo y ustedes ya los dejaron, por ejemplo, con una nota deficiente, con un rojo, un 1, por no entrega. Por ese motivo, pero siguen el curso, tiene otro buen desempeño en otras actividades y por tanto sí puede pasar el curso. Si ustedes ponen esta condición, el estudiante no va a poder subir su actividad 2 o actividad 3 o 4 porque la actividad 1 no está entregada. Y probablemente esta actividad usted ya se cerró, él no puede volver a subir algún archivo o algo, por tanto va a ser un problema que ustedes van a tener que rastrear o van a tener que reconfigurar esos elementos. ¿Ya? Entonces, también el tema de restricción de acceso tiene una cosa buena y una cosa mala. Eso también siempre depende de la intención y de lo que ustedes quieran intencionar con los estudiantes. Y este tema también, solamente déjenlo, revísenlo, pero no le hagan ninguna modificación. Se espera finalizar esto para que se cierre el módulo completo, así que no lo habiliten. Y acá los estudiantes tienen que marcar manualmente la actividad como completada, que es parte de los elementos para que ustedes, cuando revisen quiénes han entregado,
haya como una alerta de quienes ya marcaron esta opción, o sea, ya está completada la tarea. Si ustedes desean, por ejemplo, mandar un aviso o una notificación a quienes no hayan mandado una actividad o a quienes todavía no hayan entregado su tarea, ¿ya? Esto aplica bastante bien, por ejemplo, lo de los avisos, cuando nosotros damos rangos de tiempo para que ejecuten alguna actividad que sea amplio. Es decir, si yo le dejo 1 o 2 semanas para una actividad que es compleja, que es un trabajo donde yo probablemente generé un hito intermedio para poder ir viendo cómo el desarrollo de mi estudiante va a hacer una retroalimentación con ellos, en este caso yo puedo dejar esta opción súper bien porque les puedo dar un recordatorio. Recuerden que en 3 días más se acaba el plazo para la entrega de su tarea. Y ustedes después pueden ir a las notificaciones y ver quiénes no han subido su tarea y les pueden indicar, recuerda que mañana vence el plazo para subir tu tarea. Y el último día le pueden decir, recuerda que hoy o en unas horas más se cierra el plazo para entregar tu tarea. De manera tal que el estudiante siempre sienta que ustedes están muy conectados, están muy atentos a los plazos y a la entrega de sus estudiantes, pero también ustedes pueden estar atentos a cualquier tipo de problema que ellos puedan manifestar durante esta entrega de aviso, ¿ya? Igual recordemos que muchos de ellos, probablemente por primeros años o por carácter o personalidad, son súper tímidos o no pueden manifestar sus problemas por vergüenza. En cambio, cuando uno está presente y preguntando y recordando constantemente las fechas de entrega de las actividades escritas al menos, esto puede generar que el estudiante le indique algún problema que se ha suscitado antes de la expiración del plazo, ¿ya? Y con esos momentos ya ustedes estarían listos para poder guardar cambios y regresar al curso. Yo pongo esto y automáticamente se genera la actividad, ¿ya? Y aquí está el plazo de entrega cuando tienen que presentarse, están todos los elementos que ya habíamos descrito anteriormente. Ahora bien, si yo quisiese editar, simplemente pongo editar ajustes. Esta tarea no se va a hacer pública hasta que se cumpla el plazo, o sea, cuando ya sea las 5 de la tarde o las 6 de la tarde de la fecha que yo puse inicialmente, ahí va a ser la publicación y les va a llegar notificación a todos los estudiantes a sus correos. Ahora bien, si se recuerdan que yo les dije el tema de la rúbrica, si yo quisiera, por ejemplo, en tipo de retroalimentación, en calificación, quisiera que hubiese una rúbrica, voy a poner rúbrica y no voy a ir acá, sino que voy a ir aquí. Y si se fijan, me abrió esto, que son estos dos elementos o formularios, por así decirlo. Y yo voy a poner, como este es mi primer formulario, y lo más probable es que sea el primero de ustedes, voy a poner esto. Si yo tuviese varias rúbricas, puedo poner nuevo formulario a partir de una plantilla, es decir, de lo que yo ya haya hecho, puedo copiar o duplicar y puedo modificar eso. Me ahorro trabajo. En este caso pongo este. Y si se fijan, acá ya está la descripción y están los elementos. ¿Ya? Entonces, bien, yo acá le voy a poner rúbrica de evaluación 1. En la descripción le puedo poner rúbrica para evaluar desempeños y le puedo poner lo que yo quiera agregar. Y si se fijan, es tan simple como yo pinchar encima de cada una de estas cosas y aquí yo pongo estos elementos. El primer elemento siempre es la dimensión o criterio, ¿ya? La dimensión y criterio son cosas generales. En este caso yo puedo poner acá, por ejemplo, aspectos formales, ¿ya? Aspectos formales. Entonces, siempre tienen que impartir, cuando hacen una rúbrica, desde lo más complejo o lo esperable, lo que ustedes deseen que sea el 7, e ir restándole elementos para que tengan menos puntaje. Por tanto, si yo quiero que tenga 2 puntos el tema de aspectos formales, voy a poner, por ejemplo, acá, presenta menos de 5 errores ortográficos y de redacción. ¿Ya? Entonces, si él tiene menos de 5 errores, automáticamente tiene los 2 puntos. Ahora bien, si el estudiante presenta entre 5 y 10 errores
ortográficos, y bla, 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 lo que viene y de redacción, va a tener solo un punto. Pero si el estudiante tiene más de 10 errores, y todo lo que continúa, va a tener 0 puntos. Así de simple. Entonces, esta es la parte de aspectos formales. Yo digo, ahora bien, vienen las citas. Por tanto, cita a o pone las citas correspondientes. ¿Ya? Entonces, vamos a ir nuevamente, siempre, desde lo esperable hasta lo que no corresponde o lo que no queremos. El esperable es que pone 2 citas en norma APA de manera clara y coherente. O sea, estábamos diciendo que él pudo coherente. ¿Ya? Entonces, él lo que está haciendo es que las 2 citas corresponden y están bien hechas. Acá puede poner, pone menos de 2 citas o lo hace de manera, no sé, o no respeta las normas APA, ¿ya? Y acá puede ser no pone citas. Entonces, cuando ustedes hagan la corrección y aparezcan estos elementos, va a aparecer automáticamente, ustedes pinchan el estudiante y va a aparecer todos estos elementos. Y ustedes simplemente pinchan, si no hay una cita, pinchan acá y le ponen, en vez de estar esta caja, va a estar aquí vacío como comentario, y le ponen, estimado Arvin, no pusiste ninguna cita que se te solicitó. Y el estudiante va a saber así súper fácilmente que tiene 0 puntos porque no puso citas. Y era parte de los criterios de evaluación. Y así yo puedo ir con cuánto criterio yo considere. Puedo poner criterios de argumentación, ¿lo recuerdan? Puedo poner el criterio que habíamos inventado de acá de conclusión. Puedo inventar el criterio también de limitaciones. Puedo poner el criterio de proyecciones. Y siempre, como ustedes puede que no estén muy habituados al tema de las rúbricas, siempre partan con las rúbricas de una manera de enumerar ciertos componentes que conformen este criterio, y esos son los indicadores. Es decir, un indicador es un hecho que yo puedo comprobar. ¿Y cómo lo puedo comprobar? Con ausencia o presencia en los primeros inicios iniciales, y luego yo puedo ir complejizando estos indicadores. Es decir, si yo voy a la argumentación, puedo poner, voy a hablar, no lo voy a escribir. Indica un argumento coherente con las citas, y este argumento logra profundizar de manera asertiva en la problemática esperada. Después, si yo quiero un punto, logra poner una argumentación, sin embargo, muestra ciertos niveles de incoherencia con respecto a la hipótesis o con respecto a la conclusión. 0 puntos, no presenta ninguna argumentación. ¿Se dan cuenta? Yo aquí puse ausencia, calidad no esperable, pero sí presencia, y una calidad y presencia esperable. ¿Ya? Yo puedo hacer incluso más niveles o menos, pero siempre tienen que ser entre 3 o 4 niveles. ¿Ya? Eviten los 5 niveles. ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente, igual que las preguntas de escala Likert, uno a veces tiende a ponerla del medio, ¿ah? y sesga hacia el centro. Entonces siempre es bueno tener 3, que es ausencia, intermedio, avanzado, si lo vemos como esta opción, o de A4, que sería ausencia, básico, intermedio, avanzado. ¿Ya? Piensen, si es que van a hacer rúbrica, en esos 4 criterios o esos 3 criterios. ¿Ya? Ausencia, básico, intermedio, avanzado. ¿Ya? O le pueden inventar otros nombres. Ausencia, básico, intermedio, competente. O esperable.
¿ya? Entonces ahí ustedes van viendo qué nombre de indicadores les va resultando mucho más propicio, más cómodo para ustedes. Y acá, si se fijan, mantengan todos estos elementos. Es decir, calcular la puntuación, permite al usuario una vista previa de la rúbrica. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes se lancen la actividad, el estudiante va a poder ver la rúbrica, va a ver cómo va a ser evaluado. Y en niveles de transparencia, esto es pero súper bueno para los estudiantes y también para ustedes, porque de una u otra forma, si es que el estudiante no logra generar o crear el recurso, la actividad que ustedes están esperando, tiene que ver ya con algún tipo de problemática que sean instrucciones o que el estudiante no está entendiendo la actividad y no logró los aprendizajes esperados. ¿Ya? Entonces, siempre la rúbrica es una buena forma, una buena guía, una buena carta de navegación, primero para nosotros para evaluar a los estudiantes, pero también a nuestros estudiantes para poder realizar una buena actividad. Y ustedes simplemente ponen guardar rúbrica y dejarla preparada. ¿Ya? Y si se fijan, bueno, acá pongo la difusión nivel, no puede estar en blanco, porque yo aquí puse varias cosas en blanco. Así que voy a poner cancelar, por una cosa de premura. Pero así se hace el tema de las rúbricas. ¿Ya? Ahora bien, por último, voy a ir al tema de los grupos. Profesor, Sí, por favor. un compañero le hizo la pregunta en el chat. Ah, ya, muchas gracias. Dice, ¿cuáles son las normas APA? Súper buena pregunta. Ustedes pueden ver bien acá. Les voy a poner acá. Normas APA 2020. Ya, como el tema de la escritura académica tiene varios elementos, pero la cita MLA o la forma de citar MLA, yo soy profesor de historia y soy historiador, entonces la MLA es la típica cita que se hace a pie de página. Yo pongo un numerito, comillas, pongo la letra que está en cursiva, y eso es una cita textual o un parafraseo, también lo puedo poner de otra forma, y abajo pongo apellido, autor, coma, el libro, página, todo lo que corresponda. Pero la norma APA es una forma de citación en la que yo pongo el apellido, puedo hacer una cita, pongo apellido de la persona, coma, año y cierro el paréntesis. Es una forma de cita que está bien establecida ya en varios como formas de publicaciones para no tener que ir al pie de página, ¿ya? Y al final, en la bibliografía está lo mismo que se hace en los pies de página de MLA, que es el típico formato de cita que conocemos la mayoría. Yo, profesor de historia, soy medio mayor en esto, entonces yo citaba mucho así en mis trabajos, pero la norma APA es una forma de citación abreviada para no tener que ir al pie de página a leer la cita y que no interrumpa la lectura del artículo o de la idea o de lo que yo esté haciendo. ¿Ya? Entonces, algunos profesores, algunas carreras utilizan mucho la norma APA. ¿Ya? La usan mucho, por ejemplo, en pedagogía usan mucho la norma APA. Bueno, la norma APA también se utiliza, por ejemplo, en las carreras como medicina, otras cosas, y también tienen otro tipo de cita, que es muy parecida a la norma APA. O otros usan otro tipo de cita que es la MLA, que es lo más usual. ¿Ya? Ahora, si ustedes, por ejemplo, quisieran que los estudiantes citen, ustedes definanle en qué formato. Si ustedes quieren el formato tradicional o el formato que ustedes usan, explíquenle cuál es la forma de que ustedes le están pidiendo que cite para que él lo haga de la forma que ustedes soliciten y les sea más cómoda. ¿Ya? De todas maneras, hay por ejemplo, en la facultad o en la misma página de la biblioteca de las universidades, tanto de la Universidad de la Frontera, la Universidad de Chile Católica, uno va a la sección de biblioteca y están los distintos formatos de citación que a ustedes también les pueden ayudar mucho para que los estudiantes tengan desde un documento oficial emanado por la institución de cómo tienen que citar para que no hayan confusiones ni mala interpretación al respecto. No sé si queda más claro con eso, profesor. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ahí mandaron de fax. ¿Aló? Sí, ¿se escucha bien, cierto? Sí. Ahí hay Sí, una se escucha bien, respuesta de sí. fax. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué digo
norma APA sexta porque hay distintas ediciones y depende del año. Está como la norma APA sexta tuvo algunos ajustes a partir del 2019-2020. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque la mayoría de las publicaciones paper como de revistas indexadas, ya sea Easy, WOS o Scopus, vienen con la solicitud de que uno tenga que citar en norma APA. Entonces, ya para mí me tuve que adaptar a esa norma por el tema de las publicaciones y los papers a las cosas que leo para hacer talleres, para hacer recomendaciones de experiencias de tanto universidades nacionales como anglosajonas, europeas, de habla hispana. Entonces, era por eso. ¿Ya? Ahora voy a ir, por ejemplo, no sé si la mayoría sabe el tema de cómo utilizar el tema de los grupos. Por ejemplo, aquí yo les voy a mostrar ver calificar todas las entregas. Cuando ustedes ya están ok, y ya se empiezan aquí ustedes pueden ir revisando, después de que ya se activa la tarea, cuántos son los participantes. Yo tengo 0 porque no tengo estudiantes matriculados en el grupo, porque este es un curso de prueba. Entonces no tengo estudiantes. Si tuviese 40, acá me va a salir los estudiantes que hayan apretado el botón de enviar tarea. ¿Se acuerdan que pusimos una versión manual de eso? Cuando ellos apretan el mostrar tarea, lo que me hace es este contador va modificándose. Y los que no, están aquí. ¿Ya? Entonces, yo simplemente pongo después, cuando empiezo a calificar las tareas, pongo esto, y me van a empezar a aparecer las tareas de los estudiantes. Acá, como ustedes se fijan, yo no tengo participantes, pero sí tengo grupos. Si yo hiciera por grupo, simplemente voy al grupo, y me va a salir acá abajo las carpetas, o me van a salir el nombre de las personas de los grupos, y acá las respuestas. Yo simplemente pincho la parte verde, va a tener un color verde, y automáticamente leo la respuesta y va a haber una caja de comentarios y una caja de notas. En este caso, como yo no tengo estudiantes, no puedo hacer eso. Pero en los videos en los cuales yo les compartí está cómo se ve esta otra segunda parte de este tipo de actividades. ¿Ya? Eso, es simplemente eso. No hay mayor dificultad con respecto a esta parte de la calificación. ¿Ya? Y para volver, yo simplemente voy a docencia virtual y vuelvo. Ahora bien, ¿cómo yo puedo generar, por ejemplo, los grupos? Yo voy a usuarios, yo voy a grupos. Si se fijan, yo ya tengo grupos listos, porque yo he hecho estos ensayos con otros colegas suyos. Y para crear grupos, imaginen que aquí no hay grupos, está todo esto 0. Yo simplemente voy a bajar y pongo crear grupo. Y para que haya una correlación, yo le voy a poner grupo 5, porque ya tenía 4 grupos anteriormente. Le vuelvo a poner el número 5 para que el sistema identifique qué grupo es. Y yo acá le puedo poner una descripción del grupo. Ya hay, por ejemplo, profesores que estimulan a que los estudiantes le pongan un nombre a su grupo, de manera de diferenciarlo. Ya yo le voy a poner Grupo Araucanía. Muy ocurrente, pero efectivo. Y si se fijan, si por ejemplo el Grupo Araucanía me dijera, profesor, por favor, ¿nos puede poner una imagen vinculada, una araucaria? Yo puedo arrastrar la imagen y ponerlo. Si ese no es el caso, simplemente pongo guardar cambios. Y ya, como yo no tengo estudiantes, yo acá no tengo ningún tipo de nombre. Si yo quisiese poder ponerle estudiantes a cada grupo, simplemente selecciono el grupo, van a haber estudiantes y yo arrastro de un lado a otro según la lista de los estudiantes que ellos me dijeron que conforman el grupo 1, 2, 3 o 5, y automáticamente al arrastrar de un lado a otro van a quedar integrados en ese grupo. Es así de simple. Ahora bien, si yo me equivocase, por ejemplo, quisiese quitar, si se fijan, yo hice esto, yo acá puedo poner miembros del grupo, grupo 5, Araucanía, y acá están mis colegas, yo los puedo perfectamente arrastrar, poner agregar, nosotros dos somos grupo Araucanía. Y listo. No hay ninguna dificultad. Ahora bien, si este fuese un grupo y yo quisiera que Pamela y Armin salieran, yo les pongo quitar y los saca del grupo. ¿Ya? Luego pongo regresar a los grupos y automáticamente vuelvo al mismo inicio. Esos son
así es la forma más fácil, más completa para el tema de las tareas. ¿Ya? Acabamos de ver cómo se hace la programación, cómo se pueden crear grupos, cómo se pueden asignar grupos y también el caso de la evaluación directa o con rúbrica. No sé si tienen comentarios, dudas que quieran realizar, lo que sea. Yo voy a dejar de compartir ahora para que... Voy a sacar la cámara también, para que ustedes me puedan comentar cualquier cosa de lo que acabamos de ver. Les voy a dejar también acá la encuesta que hacemos nosotros para que ustedes también, por favor, la puedan hacer comentarios, sugerencias o cualquier tipo de cosa que necesitáramos mejorar nosotros. Sería de mucha ayuda también para nosotros. Y eso, pues quedo atento a algún comentario de ustedes. Yo te iba a comentar respecto de las citas. Sí. O sea, igual es una buena herramienta porque a lo mejor en trabajos pequeños, ir acostumbrando a los estudiantes a la utilización, porque les sirve el trabajo de tesis, traigo experiencia propia, que después cuando se vean enfrentados a hacer una tesis de 100 páginas, 120 páginas, Sí. y no saber hacer las citas es una debilidad, va jugando en contra. En cambio, sin trabajos pequeños, de curso en particular, y que lo usen frecuentemente cuando lleguen a la tesis, va a ser un trabajo aprendido ya. Sí. Igual es súper bueno en ese aspecto. O sea, es como una buena herramienta de aprendizaje, además, Sí, súper. aprender a leer y aprender a retener, sí, y a citar. Exactamente. ¿Y sabe qué otra cosa es súper bueno, profesor? Que va con el tema de la conformación de la ética de nuestros estudiantes, que es como reconocer en otros las ideas de otras personas y apropiarse de una manera original con voz propia. Entonces, es un súper buen recurso. También, por ejemplo, que ustedes le soliciten a sus estudiantes que agreguen otro tipo de bibliografía o ustedes les recomienden autores, de manera que los estudiantes hagan ejercicios de ir a la biblioteca y buscar. Porque así como usted muy bien comentaba, a la hora de enfrentarse a una tesis o una memoria, uno tiene que empezar a construir un marco teórico, un marco conceptual, y eso tiene que ir acompañado de búsqueda en bibliotecas. Y muchos de nuestros estudiantes no saben, pueden estar en cuarto o tercer año y nunca han buscado en la biblioteca de la universidad o no tienen idea de cómo hacerlo, no saben ocupar thesaurus o maneras o formas o lenguajes de búsqueda avanzada en Google, el uso de, por ejemplo, las comillas, el uso de la palabra concreta, el uso de lenguaje de búsqueda, que sí esas herramientas están disponibles en la biblioteca. Entonces, sí, es súper buena estrategia y que pedirles que hagan una cita, y las citas siempre funcionan bien para el tema de de las lecturas, que uno también aprovecha de ver que si yo les doy 3 autores y que me citan a cada uno de los autores, me estoy también, entre comillas, asegurando que al menos ellos consulten los textos, ¿ya? Y cada cita va a tener un punto, va a tener una opción. Entonces yo ahí puedo ver si el estudiante logró leer los textos, profundizar en las lecturas. Y claro, y ahí lo importante es que nosotros podamos diferenciar y separar cuáles son las lecturas que necesitan que estén sí o sí. Porque incluso dentro de las lecturas obligatorias, uno dice, bueno, es que esta lectura es fundamental, esto no puede no estar, por tanto yo le puedo solicitar que el estudiante al menos de este autor o este libro o este artículo haga una cita para poder de esa forma como robustecer y darle una argumentación mucho más sólida a alguna opinión, alguna respuesta. Así que eso, estimados profesores, no sé si tienen dudas, comentarios, ¿ya? ¿No? Armin, Sí. Armin, hola, a mí me gustaría hacer una pregunta. Bueno, los saludo a todos. Me quedó una duda, bueno, estaba pensando en mi asignatura, que es de economía, y cuando se estábamos viendo los tipos de entrega, entendí que era menos trabajoso trabajar con el texto en línea, y que sería recomendable, ¿cierto?, en caso de fórmula, gráfico o alguna materia más compleja, que se pudiese enviar en un archivo adjunto, digamos, Claro. archivos enviados. La pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, si la tarea tuviese
como varias preguntas en una. O sea, por ejemplo, puede ser una pregunta con un encabezado y luego tenga letra A, B, C, o simplemente fuesen varias preguntas. ¿Cómo Entiendo. después se hace para que cada una venga con su respuesta en línea y con el adjunto, o tienen que enviar un solo adjunto con todas esas respuestas? ¿O se puede pedir adjunto por letra o por pregunta? Ahí tiene que ver más que nada, profesora, con cómo usted le acomoda más. Como sugerencia, quizás en ese tipo de trabajos el texto en línea no sea tan buena idea, porque si hay un trabajo que tiene tantas partes y son como letras o subtemas que están dentro o anidados dentro de la pregunta, quizás lo mejor es que el estudiante, usted le suba el archivo en la parte de la descripción y en ese momento el estudiante simplemente va llenando los espacios, las preguntas del A, B, C o A1, A2, B1, B2, lo que corresponda, y le manda el archivo. El tema del texto en línea es bastante recomendable porque es fácil para poder corregir. Claro, Lo que no quiere claro, decir pues, que el texto que le suban a uno sea difícil. De hecho, también uno lo puede revisar en línea. El tema es que, por ejemplo, si son 100 estudiantes, un archivo te puede demorar un minuto en abrir, y si son 100, son 100 minutos que podéis ahorrar. Es la única diferencia. Pero cuando usted, por claro. ejemplo, solicita en esos trabajos más complejos, claro, ahí hay que tomarse ese tiempo porque el objetivo del trabajo que usted le está pidiendo, la actividad, es mucho más compleja que una simple respuesta en línea, porque es una articulación de distintos elementos o respuestas que están vinculadas unas con otras, ¿cierto? Bueno, en realidad más que eso era ver, por ejemplo, si hago una pregunta. Pues, podríamos pensar en una tarea que tiene, por ejemplo, varias preguntas. Ajá, Entonces yo pensaba que, bueno, el tema de la respuesta en línea, por lo que entendí, es bastante útil porque minimiza el tiempo que uno invierte. sí, Porque yo he hecho pruebas de ese tipo, pero las hice bueno, sin trabajar con esta modalidad. Los estudiantes me enviaban la respuesta, la tarea o la prueba mediante fotos y me la enviaban al correo, entonces realmente era una pérdida enorme de tiempo, porque muchas claro. preguntas venían desordenadas, etcétera. Y yo les pedí, por favor, si me la podían enviar como un PDF, pero ni aún así venían. Mm, Entonces eran fotos desordenadas. Realmente perdí, creo que un día entero tratando de ordenar eso. ya. Entonces ahora encontraba súper bueno el tema de la opción de la respuesta en línea, y yo decía, a lo mejor si es una fórmula o un gráfico que fuese necesario que incorporaran, que lo pudiesen agregar en un archivo aparte, Claro. pero sin perder ese beneficio de la respuesta en línea, como que el otro Mm, viniese de apoyo. Entonces, por eso pensaba si hubiese una tarea con varias preguntas, por ejemplo, no sé, 4 preguntas, si pudiese ser que cada pregunta viniese con su respuesta, digamos, en archivo acompañado, o podría ser un solo archivo claro. eh, para todas esas respuestas, porque ahí a lo mejor ellos podrían poner un solo archivo y hacer un gráfico para la Mm. pregunta 1, la 2, la 3, la 4 en un solo archivo, pero no sé si es lo mejor. O sea, por eso quería un poquito de ayuda ahí. Sí, oh, ya entendí. Ahí, profesora, lo que yo le sugiero es que usted está intuitivamente súper cerca de la respuesta. Y todo tiene que ver con la instrucción. Cómo usted le solicita que el estudiante envíe estas respuestas. Si usted le dice al estudiante en un archivo Word, en negrita, en mayúscula, eh, agregue las 4 respuestas con sus respectivos gráficos, su respectivo desarrollo, y le puede poner, ya sea en foto, dentro del mismo Word pegado, para yo tener un mejor acceso. Y cuando nosotros vamos a la parte de donde pongo los archivos y le pido al sistema qué archivos deje que el estudiante envíe, yo simplemente voy a seleccionar la respuesta doc, que el archivo lo que va a permitir es que el estudiante solo suba PDFs, suba documentos de Word, Excel, pero no pueda subir imágenes. Y usted le va a poner como límite de archivos un archivo. Entonces, nuevamente la instrucción le dice, suba solo un archivo en el que estén las 4 preguntas, y en el desarrollo de cada pregunta, el análisis de la respuesta, más la fotografía del gráfico o más la fórmula pedida en una fotografía de su celular,
anexada dentro de este archivo Word. Entonces, va a pasar que yo, Armin Ramos, tengo que mandar en un Word, va a ser medio pesadito, puede pesar 100 kilos. Yo siempre voy a dejar 500 megas, el máximo para que el estudiante pueda subir, pero yo voy a tener que mandarlo en Word porque es el formato que me lo pidió. Y usted cuando abra mi trabajo va a estar mi nombre, también tiene que poner o sea, póngale el nombre del archivo, que sea armin.ramos, dentro del trabajo ponga su nombre nuevamente, Armin Ramos, ¿ya? De manera tal que en caso de que yo descargue o revise estos archivos no haya ninguna forma o posibilidad de error de que yo pierda algún archivo o pierda el tiempo buscando el nombre de la persona. ¿Ya? Ahora bien, Ya. ojo, por ejemplo, la respuesta es que, ¿se acuerda que yo le indicaba el tema de ocultar identidad? Sí, Ya, eso solo se aplica cuando son respuestas en línea. Ya, porque cuando ya. yo descargo un archivo va a venir quizás con el nombre del estudiante. Entonces no hay caso ahí del tema de ocultar identidad. Pero todo va, profesora, en cómo usted le da la instrucción para que el estudiante empiece a mandar. Incluso usted le puede decir, el no cumplimiento del formato solicitado se penalizará con una décima menos. Entonces Ya. los estudiantes van a tomar de su tiempo para poder mandarlo en el formato porque ustedes van a perder nota por eso, por algo que es tan fácil para ellos, pero que en estricto rigor si no lo hacen nos quita muchísimo tiempo a nosotros. Imagínense. Ay, se me fue. No sé si queda claro o le contesté su pregunta. Sí, muchísimas gracias. Tengo más claridad para organizar ahí Sí. la evaluación. ¿Sabe qué le sugiero, profesora? Que intenta hacer alguna prueba, una marcha blanca, que no lo publique con los estudiantes, o si lo publica con los estudiantes, que sea formativo, que ellos puedan dar una opinión, pregúntenle sobre alguna noticia, que va a ser participativo, les pueda dar una décima de participación a quienes quieran subir alguna nota, y pruebe la tarea y pruébelo en estos formatos, de quizás ensayar algunas instrucciones que a usted le parezcan más fáciles para que la gestión de usted sea más fácil y ellos también puedan tener más responsabilidad a la hora de subir los materiales, porque es bastante simple para ellos. Una sugerencia, o si no, simplemente pedir la tarea con las instrucciones que usted estima conveniente. ¿Ya? Ya, muchísimas gracias. No, de qué, profesora. No sé si hay alguien más que tenga dudas, consultas. ¿No? Ya, entonces, si cualquier cosa, duda o consulta, me pueden escribir al correo o al correo de Pamela Coronado. Este material va a estar disponible también para ustedes. Lo que no tengo claridad es cómo lo hacen el envío. Yo sé que está en la página de docencia virtual. ¿Ya? Les voy a compartir cuál es esta página. Porque acá están todos los materiales también. Va a ir por el chat para que ustedes puedan tener acceso directo. Aquí hay material escrito para ustedes, infografía, hay videos de cómo hacer las mismas tareas, cómo hacer los cuestionarios, que son mucho más breves, duran 9 minutos, la mayoría. Entonces ustedes, en caso de necesitar un recuerdo de memoria o algo más específico, pueden consultar estos videos en esta página que le acabo de mandar. ¿Ya? Así que eso, pues muchísimas gracias, profesores. Yo voy a dejar de grabar ahora